Bueno, y saludamos al doctor Héctor Polino, que es el representante de Consumidores Libres, una de las organizaciones que tiene que ver con la defensa de los consumidores como tal. Hoy en día es un tema que está claramente allí sobre la palestra. Doctor Polino, ¿cómo le va? Gracias por atendernos, buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muy bien. Con ganas de saber, ustedes que hacen un seguimiento, que están allí en el día a día, en contacto con la realidad, ¿qué ven con respecto al comportamiento de los precios y qué es lo que observan después de esto del congelamiento ordenado días atrás por el gobierno nacional? A ver. Bueno, lamentablemente vivimos en un país con un proceso inflacionario muy alto, que no comenzó ahora, sino que viene desde hace muchos años. Hay ya en la Argentina instalada una cultura inflacionaria, se aumentan los precios por las dudas, hay una inercia inflacionaria instalada en el país desde hace muchísimo tiempo. Y esto se debe a varios factores. En primer lugar, a que no se cumplen y no se hacen cumplir las normas legales vigentes que protegen los derechos más elementales de los consumidores. Entonces, frente a esta realidad, el gobierno nacional tomó cartas en el asunto y ha continuado con el programa de precios cuidados, que arrancó en el mes de enero del año 2014 por 3 meses, con una determinada cantidad de productos que se fueron aumentando a medida que transcurría el tiempo. Luego vino el gobierno de Mauricio Macri, continuó con el programa, que lo fue renovando cada 4 meses. Ahora el gobierno de Alberto Fernández volvió a continuar con el programa y volviendo a la renovación inicial cada 3 meses, y se ha ampliado ahora en esta última etapa, que la última había vencido el 12 de octubre de este año. Se amplió el número de productos y se los congeló con los precios vigentes el 1 de octubre hasta el 7 de enero del año que viene. Uh-huh. Ahora, esta medida no va a resolver, por supuesto, el problema de fondo que tiene la Argentina, que es la inflación, que es un problema mucho más complejo, pero por lo menos tiende a proteger el derecho de los consumidores a adquirir productos de consumo cotidiano a precios más justos, más lógicos, más razonables, y evitar que los mismos aumenten arbitraria e injustamente todos los días. Doctor Polino, y lo que ustedes perciben es que después de dictado días atrás el congelamiento de los precios, no ha habido movimiento, se han mantenido allí, y el otro temor, por eso es la pregunta también, ustedes que están allí en la línea de fuego, es qué pasa con el abastecimiento, ¿no? Porque algunos temían, como ha ocurrido en otras oportunidades, que cuando se dan los congelamientos, también al mismo tiempo, simultáneamente casi, se originan desabastecimiento. ¿Qué perciben ustedes en estos primeros días? Bueno, hasta ahora no hemos advertido, no hemos tenido por lo menos denuncias de desabastecimiento, y hay lo que hemos podido comprobar, que hay un grado de cumplimiento de alrededor de un 70% con respecto a la cantidad de productos que están en el listado y que luego se encuentran en las góndolas de los supermercados, tanto minoristas como mayoristas. De modo que esperemos que el grado de cumplimiento vaya aumentando con el transcurso de los días. Y hasta ahora, reitero, no hemos observado ni hemos tenido denuncias concretas de desabastecimiento. El tema es que esto a veces en el muy corto plazo puede generar algún resultado
algún resultado positivo, ¿no? Lo que no se puede extender en el tiempo, porque las historias, y usted, Peina Cana, también, obviamente, sabe cómo se termina cuando esto se extiende indefinidamente en el tiempo, ¿no? No, sí, por supuesto, pero también los grandes grupos económicos que operan en la República Argentina tienen que comprender que no pueden remarcar arbitrariamente todos los días los precios de los productos que venden. Y para eso está el Estado, que tiene que proteger los derechos de los sectores sociales más débiles del país. Los grandes grupos económicos no hacen en los Estados Unidos de Norteamérica lo que se les ocurre. Los Estados Unidos de Norteamérica tienen una ley de defensa de la competencia o ley antimonopolio que se cumple, que fue promovida en su momento por el expresidente Roosevelt. Bueno, en la República Argentina, el día de hoy, no hemos podido poner en funcionamiento una ley de defensa de la competencia o ley antimonopolio, no obstante que la ley está vigente y fue sancionada por el Congreso Nacional. Yo vengo reclamando que la ley que aprobó el Congreso Nacional en el mes de mayo del año 2018, que crea un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, se ponga en funcionamiento de una buena vez y se designen los 5 miembros integrantes de ese tribunal. Por ejemplo, es una de las normas legales que protegen los derechos de los consumidores y que evitan actitudes abusivas de los grandes grupos del poder económico. ¿Y quién se queda para ustedes que están allí con la mayor porción de la torta, ¿no? Porque ayer leía que había algunos supermercadistas de cadenas de supermercados decían, no somos nosotros, en realidad lo que hacemos es trasladar a precios lo que nos cobran a nosotros. ¿Quién se queda con la gran porción de la torta acá? Los grandes grupos económicos, los que elaboran, los que fabrican los productos. Por eso es importante, yo vengo bregando desde hace años para que se pongan en funcionamiento las normas legales. El Congreso Nacional aprobó hace 7 años una ley que se denomina Observatorio de Precios. Esa ley permitiría determinar en qué eslabón de la cadena de cada producto se produce un aumento indebido, abusivo de precios, de modo tal que luego el gobierno pueda actuar rápidamente sobre ese eslabón de la cadena y restablecer la normalidad. Recién ahora el actual gobierno comenzó a poner en funcionamiento los mecanismos para que esta ley esté plenamente en funciones. Y entonces cuando esta ley, denominada Observatorio de Precios, esté plenamente en funciones, tendría la respuesta concreta a la pregunta que usted formula. ¿Quién es el que aumenta abusivamente los precios? Depende de cada producto. Hoy no lo sabemos con exactitud. No sabemos si es el productor, si es el fabricante, si es el mayorista, si es el minorista, si es el intermediario, si es el transportista. No lo sabemos porque no está en funcionamiento esta ley. Dentro de un tiempo, cuando esté plenamente en funcionamiento, sabremos con exactitud cada producto en particular, en qué eslabón de la cadena de ese producto se ha producido un aumento abusivo, de modo tal que el gobierno pueda actuar sobre ese eslabón y restablecer la normalidad. Ahora, Polino, acá dice alguien, José, no es de creer nada, porque no transa, se entiende, ¿cómo dice? Perdón, déjeme que termine esto. Dice, transan entre el gobierno, los fabricantes y las cadenas de supermercados. Tu entrevistado esto seguramente lo debe de saber. No le entiendo la pregunta. ¿Cómo no se le escucha bien? Dice un oyente acá, lo que ocurre, José, por mi nombre de pila, es que terminan transando el gobierno con
los productores de los productos, los fabricantes y los formadores de precio, que son las grandes cadenas de supermercados también. Terminan siempre haciendo grandes acuerdos. Y es posible que eso suceda también. Bueno, pero para eso también están, cuando hablamos del gobierno, ¿qué hablamos? Del gobierno nacional. Sí. Pero también tenemos gobiernos provinciales, tenemos gobiernos municipales. Las distintas gobiernos, tanto provinciales como municipales, tienen en general áreas específicas, competentes, que protegen los derechos de los consumidores. Bueno, tienen que involucrarse esas áreas específicas de todos los gobiernos provinciales y de todos los gobiernos municipales en el control de las normas jurídicas vigentes y en el control también de los precios. Las defensorías del pueblo que existen en las provincias y en muchos municipios también tienen que involucrarse, como también las entidades de defensa de los consumidores. Y también el consumidor en forma individual, cuando va a un supermercado y encuentra una irregularidad, comunicar esa irregularidad al área específica del gobierno provincial o del gobierno municipal, o si no a través de una línea telefónica gratuita a la Secretaría de Comercio Interior del Gobierno Nacional, llamando a un 0800 666 1518. Ahora, tenemos que involucrarnos todos en el control de los precios, en el cumplimiento de las normas legales, que no se abusen, que no nos atropellen todos los días. Ahora, Polino, usted sabe perfectamente, voy a un ejemplo que me viene en mente. Walmart está en Argentina, está en Chile, está en Perú, está en Paraguay, está en Uruguay, en todos esos lugares. ¿Por qué aquí aumentan los precios desmesuradamente desde esa perspectiva y por qué no en los otros países? Por lo que le estoy diciendo, por la falta de controles, por el incumplimiento de las normas legales vigentes y no se aplican las sanciones luego que las propias normas legales vigentes establecen. En esos países hay normas de control que acá existiendo no se aplican. Pero por supuesto, acá no se aplican, ese es el problema. Yo podría estar toda la mañana hablando de las distintas normas legales que protegen los derechos de los consumidores y no se cumplen. Voy a comenzar por una que es la más importante. La reforma de la Constitución Nacional del año 1994 incorporó la figura, o creó la figura, del defensor del pueblo de la nación, dotado de amplísimas facultades para defender los derechos de los usuarios de servicios públicos, por ejemplo, de los consumidores de distintos bienes y servicios, por ejemplo. Y ustedes pueden creer que desde es un cargo que está vacante. Desde hace 12 años, no 12 días ni 12 meses, 12 años que el cargo está vacante, que en la ciudad de Buenos Aires está el edificio, está la infraestructura, está el personal que lógicamente todos los meses cobra el sueldo al que tienen todo el derecho del mundo a cobrarlo, y el Congreso Nacional no ha designado al defensor del pueblo de la nación, no obstante los numerosos candidatos y candidatas propuestos por diversos partidos políticos, distintas organizaciones sociales, etcétera. Ahora, Polino, está bien lo que usted plantea, y si es una figura constitucional, realmente se debe designar. Usted sabe por qué no se designa, porque en realidad los presidentes, cuando menos controles tienen, mucho mejor se sienten, ¿no? Esa es la realidad también. Ahora, en la provincia de Santa Fe... Pero perdón, lo tiene que designar no el presidente, el Congreso Nacional. Y el Congreso Nacional están los diputados y senadores que designa el pueblo y las provincias de todos los partidos políticos. Ahora, yo no creo que el defensor del pueblo nos resuelva el problema de la inflación en la Argentina, ¿eh? Pero escúcheme, yo no estoy diciendo, pero cuando usted me pregunta qué es lo que está pasando es que no funcionan los organismos de control.
y comencemos por la Defensoría. Claro que solamente el defensor del pueblo no va a resolver los problemas, pero el defensor del pueblo, más todos los organismos públicos puestos en sus funciones específicas a controlar, poniendo en funcionamiento todas las normas legales vigentes, la ley de góndola, la ley que crea el observatorio de precios, la ley de medicina que obliga a recetar los medicamentos por el nombre genérico y que se viola descaradamente, que hay muchos médicos siguen recetándolo a través del nombre comercial en connivencia con los laboratorios. Comencemos por cumplir las normas legales para volver a ser un país normal como existe en el resto del mundo. Uh-huh. Sí, a mí lo que me llama la atención es que países muy cercanos como nosotros, que eran el hazmerreír, como la misma Bolivia, si se quiere, Perú, no hablar de Paraguay, no hablar de Chile, no hablar de Uruguay, porque ya tiene una tradición con respecto a esto, mismo Brasil, tienen inflación realmente muy baja, y yo creo que más allá de lo que usted señala, debe haber algunas otras razones que llevan a que Argentina sea uno de los 3 países con más inflación en el mundo, ¿no? Bueno, precisamente por eso, porque en la Argentina se ha producido un verdadero desborde por parte de los grandes grupos económicos formadores y deformadores de precio al mismo tiempo, no hay ningún tipo de control y entonces remarcan permanentemente. Entonces ahora cuando se le quiere poner algún límite, ponen el grito en el cielo, amenazan con desabastecimiento, amenazan con irse del país. Bueno, que se vayan del país, a ver si en otro país van a tener el nivel de rentabilidad que tienen y de impunidad que tienen en la República Argentina. ¿Qué pasa? Se vayan a otro país. Pero el gobierno tiene la obligación de defender el interés general. Eso está claro. De defender los derechos, ¿no?, de la gente. ¿Cómo? Está claro que la función del gobierno, que creo que es esencial y primordial, es defender los intereses de la gente, ¿no? La gran pregunta es si con esto solo alcanza para generar una defensa realmente genuina. Esa es la pregunta. Pero por algo hay que comenzar, no comencemos por poner en duda todo, porque entonces todo va a fracasar. Lo que por pasa, algo hay que primero... Usted sabe perfectamente en qué terminaron generalmente cuando se establecieron este tipo de políticas también, ¿no? ¿Alguna vez terminaron bien? Mire, no, en la República Argentina en Argentina no terminó nunca bien esto. Y bueno, entonces, ¿pero qué tenemos que hacer entonces? ¿Qué no sé, le pregunto a usted, es el especialista. Bueno, y yo le estoy contestando, poner en funcionamiento todas las leyes que en su momento dictó el Congreso Nacional. No hay otra. Cumplir y hacer cumplir lo que dice la Constitución Nacional y las leyes que dictó en su momento el Congreso Nacional. No hay otra. Desde mi punto de vista no hay otra, para que la Argentina vuelva a ser un país normal. ¿Usted recuerda aquellas palabras de ese ministro de Economía en la última etapa del gobierno democrático? Juan Carlos Pugliese. A los empresarios les hablé con el corazón y me respondieron contestaron con el bolsillo. A los empresarios no hay que hablarles con el corazón, hay que hablarles con las normas legales vigentes. No hay otra. Mientras la Argentina no ponga en funcionamiento las distintas leyes que vota el Congreso Nacional, no va a ser un país normal. No hay soluciones mágicas para combatir un problema de fondo como es la inflación, que tiene múltiples causas que la originan, no es una sola causa. Entonces, comencemos por poner en funcionamiento las distintas normas legales que votó el Congreso. Polino, y si faltan normas legales... Acá hay saludos para usted y felicitaciones. Y una última consulta que es importante. Dice, José, pregúntale por favor a tu entrevistado por qué la diferencia abismal a veces de precios entre los supermercados chinos
y los locales, cuando deberían pagar el mismo impuesto? Precisamente porque, primero porque tienen distintas estructuras y después porque distintas ansias de porcentajes de rentabilidad. No hay otra. Cada uno le pone el precio que se le ocurre. Uh-huh. Y el último eslabón de la cadena que vende hoy un producto, como no sabe a qué precio lo va a pagar mañana, por la duda hoy lo va remarcando para cubrirse frente a lo que puede suceder cuando lo tiene que reponer al día siguiente o a las semanas siguientes, y así todos los eslabones de la cadena. Y los dos eslabones que finalmente terminan perjudicados, en general, es el productor agropecuario y el consumidor. Uh-huh. Y luego están todos las los dos puntas eslabones de la cadena. Exactamente. Pero luego hay una gran cantidad de eslabones intermedios que son los que van remarcando permanentemente y abusivamente los precios. Héctor Polino, como siempre, un gusto charlar con usted. Que tenga un buen día, ¿eh? Que siga muy bien. Hasta pronto. Gracias. Héctor Polino, que fue 3 veces diputado de la Nación por el socialismo, es el representante, el referente de una de la asociación que protege a los consumidores libres, charlando con nosotros.